Muy buenas, hoy os traigo al canal una navaja de la marca Walther. Walther es un fabricante alemán de armas de fuego que seguramente conozcáis porque es el fabricante de las pistolas que suele llevar en sus películas el agente James Bond, que ha llevado la Walther PPK y la P99, si no me equivoco. Bueno, pues tienen su catálogo la Walther Classic Military Knife, que es esta de aquí, o Walther CMK. Es una navaja que salió al mercado en el año 2012, más o menos, y que a día de hoy se puede seguir encontrando a la venta. Es una pieza que está basada en la navaja GAG o German Army Knife, que es un modelo de navaja que ha sido utilizado por el ejército alemán durante bastante tiempo y que, bueno, actualmente ha sido sustituido por un modelo más moderno, diríamos, fabricado en este caso por Victorinox, aunque el GAG ha sido fabricado por varios fabricantes a lo largo de su historia, diríamos. Esta pieza está basada en ese modelo y, bueno, pues es interesante. Viene con esta funda que veis, que es una funda de neopreno de porte horizontal con cierre por solapa de velcro y que tiene este pasacintos, que como veis es bastante amplio y está muy bien rematada, es acolchadita y te permite llevar la navaja con bastante comodidad. El inconveniente, si te la pones en un costado, pues tiene tendencia a engancharse, ni más ni menos. Si te la pones en la parte delantera no hay problema y te permite un acceso bastante cómodo a la navaja. Como podéis ver, no hay ningún problema. Es interesante el hecho de que venga incluida con la navaja porque el precio del conjunto de navaja y funda está entre los 15 y los 25 euros. Es posible encontrarla por 15 euros y hay otros sitios en los que te la venden por 25. Obviamente, si la encuentras a 15 euros es mucho más interesante que a 25, ni más ni menos. La funda funciona bien, ya os digo, es interesante. Tiene el logo de Walther engomado, cosido en la parte superior. Y bueno, los cierres de velcro acaban fallando tarde o temprano, así que siempre puedes ponerle un par de corchetes por tu cuenta para poder permitir un cierre doble, diríamos, con dos corchetes y que siga siendo una funda segura, aunque se deteriore el velcro. De lo más interesante de esta pieza, porque el hecho de que venga incluida en el precio es muy, muy interesante en estas piezas que muchas veces acaban en el bolsillo o te tienes que comprar una funda aparte, en este caso ya viene incluida. Medidas cerrada, 11 centímetros, muy interesante, grosor 13,5 milímetros, una pieza que entra dentro de las navajas multiusos grandes, diríamos. En cuanto a la longitud, una vez abierta, en este caso es de 19,1 centímetros, teniendo una hoja de 8,1 centímetros, de los cuales 7,7 es de filo útil. Y es una pieza, como veis, bastante contundente. Ninguno de los usos posee seguro, solo retención por muelle, y eso es algo que, bueno, que es mejorable. Yo en concreto a esta pieza le habría puesto un liner lock a la hoja de corte, y habría sido muchísimo mejor navaja de lo que es. No es una mala pieza, pero con un seguro tipo liner lock habría sido bastante mejor. Es una pieza fabricada en China, como os he dicho, económica y que no tiene nada que ver con la Victorinox Walther, que es una navaja que se fabricó entre 1997 y 1996, solo esos 2 años, digamos, del 96 al 97, y que fue una edición limitada a 4.972 unidades. De esta navaja, evidentemente, pues bueno, no ha habido una serie limitada de piezas y es bastante más económica. La Victorinox Walther es una pieza muy cotizada entre coleccionistas y muy codiciada, y esta pieza pues es bastante más mundana, diríamos, y más de estar por casa, pero eso no le quita ningún mérito porque sigue siendo una navaja práctica y económica. Tiene unas cachas de plástico negro con unos liners de acero sólidos, tanto el separador como el que va de refuerzo detrás de las cachas de plástico. Tiene un inserto antideslizante con un patrón de diamante, que como podéis ver ahí en ambos lados, y que hace que la navaja no deslice en la mano. No posee agujero o similar para colocar una anilla o un fiador. No tiene por ningún lado y es una navaja que no se puede colocar ese tipo de útil. Todos los usos, como os he dicho, tienen retención por muelle o slip joint. Son estos muelles de acero inoxidable que veis aquí, que tienen doble acción. Por un lado trabajan para los usos en el muelle y por otro lado trabajan para los usos largos, que en este caso son 2 porque es una navaja de 2 capas. Voy a ir sacando los usos de la parte trasera y nos vamos a encontrar con un destornillador Phillips del número 2, que bueno, tiene un tallado que no es perfecto porque patina ligeramente en algunos tornillos, pero es mucho más útil que el sacacorchos que lleva de serie la navaja GAG o German Army Knife, que es el motivo por el que compré básicamente esta navaja, porque era una German Army Knife económica y con un uso que era mucho más interesante para mí que el sacacorchos, que es el destornillador Phillips, que nos sigue permitiendo ayudarnos a deshacer algún nudo, pero aparte añade la utilidad inmensamente más práctica que el sacacorchos de un destornillador Phillips.
La longitud del mismo es de 4,5 centímetros y bueno, pues el alcance ese está limitado al hecho de tener que agarrar, en este sentido, el mango en forma de T y accionar esos tornillos, pero por lo demás funciona bien. Siguiente uso que tiene el lomo es un punzón escariador y hay que levantar este uso del destornillador para poder acceder a él. Una vez que hemos levantado el destornillador, pues es un uso que tiene un muelle bastante fuerte y que es este que veis aquí. Tiene una longitud de 4,4 centímetros, un filo útil para escariar o sacar escaras de 3,7 centímetros y que curiosamente está vaciado a doble cara, cuando habitualmente pues, suelen tener un vaciado tipo chisel green y una ranura fresada para evacuar el material en el otro. Agujero para coser, funciona correctamente, la punta no es extremadamente aguda, como veis tiene un último perfil redondeado, pero sigue trabajando bastante bien, tanto en cuero como en madera, a la hora de hacer un agujero en ella, así ir avanzando en ese material para sacar escaras del mismo. Habría sido interesante haberlo tenido pues, alineado con el mango porque permite un trabajo más cómodo, no obstante, así permite hacer más fuerza, tiene más palanca y bueno, pues es un uso que ya está presente en el German Army Knife y bueno, pues no hay mucho más que comentar al respecto. Voy a sacar el uso multiusos que posee el largo, que es este de aquí, que es un uso que mide 7,3 centímetros, de los cuales 4,3 son de filo útil de sierra, porque esta sierra para madera tiene una longitud un poco escasa. La sierra para madera tiene un dentado orientado hacia atrás, a ver si lo podéis ver, ahí lo veis, con los dientes ligeramente orientados hacia atrás, pero es de doble acción, corta tanto cuando la mueves hacia adelante como cuando la mueves hacia atrás, pero evidentemente pues, el corte es más profundo, tiene más acción, diríamos, de corte cuando mueves la sierra hacia atrás, aunque no llegue a ser un dentado japonés puro. Pero también comentaros que el mecanizado, a ver si lo puedo enseñar, en este lado hay algunos dientes que tienen la cresta final del diente un poco doblada hacia adelante, está presente prácticamente en todos los dientes, y en este otro lado pues el dentado es impecable. Bueno, pues eso es un fallo de mecanizado, ni más ni menos. Es una sierra que tiene un conificado, es decir, es más gruesa la parte inferior que la parte superior para avanzar bien el material, pero no es un conificado demasiado exagerado y hace que, bueno, pues que sea una sierra que es mejorable en corte, tanto por el mal mecanizado como por la escasa longitud, como por un conificado un poco escaso. No obstante, funciona. Te permite cortar alguna pequeña vara para hacerte un bastón, por ejemplo, en el monte, pero no es la mejor sierra de madera del mundo. En cuanto a la longitud de filo útil, si hubiésemos prescindido del abrebotellas que hay aquí, que no tiene ningún sentido tenerlo ahí, pues habríamos ganado al menos 1,2 centímetros o 1,3 centímetros de filo útil, que siempre se agradece. En la parte delantera, un destornillador plano, en este caso con una anchura de 4,5 milímetros, para pequeñas tareas de palanca y para usarlo como destornillador plano. Y por lo demás, pues no hay mucho más que comentar. Retención por muelle, un corte mejorable, una longitud un poco cortita para este uso y bueno, pues una sierra aceptable, sin más. En cuanto al otro uso que nos queda, es la hoja de corte, en el que pues tenemos una pieza que me resulta más interesante de perfil, porque es una hoja tipo clip point, que las navajas similares de Victorinox. ¿Por qué? Pues porque tiene una punta más agresiva que te permite pinchar con la navaja en cosas de una manera mucho más efectiva que las hojas que tiene Victorinox, que son bastante menos puntiagudas. El vaciado es cóncavo, bastante cortador, con un acabado satinado corto, como podéis ver, un uñero que te permite abrir bastante bien la navaja, un grosor contenido de 2 milímetros y eso hace que sea una pieza bastante cortadora. Tiene un grabado con el logo de Walter en la zona del recazo y también un 440 SS, que significa 440 Stainless Steel. Y aquí es donde está mi pega con esta navaja concreta. Y es que cuando me dicen 440 a secas, casi siempre suele ser un 440A, que es un acero muy interesante para cuchillos grandes, que van a recibir impactos y que pues, van a sufrir mucho ese tipo de castigo, diríamos, pero que tiene menos retención que un acero 440C. Y en este tipo de piezas, que es una navaja de corte, pues es más interesante colocar un 440C que un 440A. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el 440 es un acero más económico que el 440C. Y ese es el motivo por el que está en esta navaja, que es una navaja bastante económica, de entre 15 y 25 euros, incluyendo en el precio de la funda y una caja de presentación que traía en su momento con la espuma moldeada para poder incrustar dentro pues, tanto la navaja como la funda. Evidentemente, pues eso va en detrimento del acero que han utilizado en la hoja. Es una navaja que es interesante y que habría sido, para mí, tremenda si hubiesen cobrado lo mismo o un poco más, hubiese tenido un liner lock
de seguro en la hoja de corte principal y hubiese tenido, en la zona en la que tenemos el uso combinado de sierra, pues una sierra bien mecanizada, aprovechando más la longitud del uso, prescindiendo de las brebotellas y dejando, si quieren, el destornillador plano en la parte delantera, aunque también deciros que ese tipo de combinación de destornilladores y sierras, bueno, al final las sierras tienen unos picos en los valles, diríamos, en los que son posibles puntos de inicio de fractura, y cuando torsionas ese tipo de piezas, pues bueno, te pueden dar un disgusto. No obstante, bueno, el German Army Knife lleva esta combinación de destornillador plano y sierra y ha dado bastantes pocos problemas en ese sentido en los muchos fabricantes que han hecho esa navaja, porque la German Army Knife ha sido fabricada pues, por muchísimos fabricantes, desde Victorinox, pasando por la empresa Itor española y muchas otras empresas de otras zonas, por ejemplo, alemanas también han fabricado esa navaja. De hecho, os la tengo que enseñar porque tengo varios fabricantes y es una pieza interesante. Pero bueno, esta es otra pieza que no tiene nada que ver con ella, salvo en el diseño que está inspirado. Esta es de fabricación china, es una navaja económica y que se puede encontrar por muy poco dinero a la venta, que incluye esa funda en un color negro, que me parece bastante más elegante que el color verde oliva militar que tiene el German Army Knife, y que, bueno, pues que es una pieza interesante, sobre todo porque sustituye el sacacorchos por un destornillador Phillips. Tiene una hoja tipo clip point, muy agresiva, muy efectiva en el corte, con un acero que sí es cierto que adolece de tener una retención de filo un poco justita. No es mala, pero sí es cierto que es mejorable. Con simplemente haber cambiado la hoja por un 440C, habría sido un acero que habría retenido más el filo. Aún así, es súper fácil de reafilar, adquiere un filo muy fino y es una pieza que con 4 pasadas en una chaira cerámica la dejas afeitando. Y pues eso, sin más, una sierra que habría sido mejor si hubiese sido más larga, una navaja que habría sido mejor la hoja de corte si hubiese tenido un bloqueo, pero que por lo demás cumple muy bien como navaja multiusos para una salida al monte sin mayor pretensión que la de tener una hoja de corte con más usos añadidos para salirte un apuro. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta Walther CMK o Classic Military Knife, una pieza económica que podéis encontrar todavía a la venta y que, bueno, pues tiene el plus de incluir esta funda bastante interesante. Sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.